Bien, mis hermanos, el día de hoy nuestro Señor y Dios Santísimo tiene puesto el mensaje en el libro de Efesios, capítulo 3, carta escrita por Pablo desde la cárcel a los Efesios. Había una iglesia constituida en Éfeso, donde su discípulo Timoteo era pastor. Éfeso estaba en Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía. Ahí en Turquía, el mensaje a las 7 iglesias de parte de nuestro Señor Jesucristo, todas esas iglesias estaban ubicadas ahí, en Asia Menor, lo que es Turquía, el día de hoy. Y nuestro mensaje en Efesios 3 dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que, aquí hay una condicionante, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Este versículo en la Biblia Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. En la Reina Valera dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. La palabra administración viene del griego oikonomía, que también se traduce como dispensación. La palabra dispensación y administración son sinónimos y vienen del griego oikonomía. O sea que Pablo nos dice que Dios ha administrado su gracia a lo largo del tiempo en su plan profético para traer salvación no nada más a judíos, sino también a gentiles. Y a lo largo del tiempo han habido dispensaciones, tiempos específicos por parte de Dios para traer esa gracia. Dice: si es que habéis oído de la administración, Dios administra los tiempos. Y la última dispensación la llevó a cabo desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Ahí, a partir de ese momento, como lo escribe el apóstol Juan, estamos viviendo el último tiempo. El último tiempo de la gracia, la última oportunidad que tiene el ser humano para redimirse por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Ustedes me dirán: bueno, pastor, pero si usted dice que estamos ahorita en el último tiempo, ¿por qué dice que desde que el Señor ascendió a los cielos comenzó el último tiempo? Recuerden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el último tiempo empezó cuando Cristo Jesús ascendió al cielo. Pero ya en este año 2026 estamos, como decían por ahí, al final del final. Del final. Ya la última etapa
de la gracia, de la dispensación, de la administración de la gracia de Dios. Aquí en Gálatas 2:9, vamos a Gálatas, está atrasito. Pablo reconoce y escribe que Dios mismo fue el que lo puso a él para llevar el mensaje de salvación a los no judíos. Y en Gálatas 2:9, así lo escribe a la iglesia de Galacia, dice, y reconociendo la gracia o el favor que me había sido dada, escribiendo Pablo, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, el apóstol, que eran considerados como columnas. Vean qué interesante. Jacobo, Cefas y Juan eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Eran considerados como columnas, dice la palabra. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea que Jacobo, Cefas y Juan se dedicaron a predicarle la palabra del Señor a los judíos, y Bernabé y Pablo a los gentiles, Por lo cual, como dice la Iglesia Católica Romana, que Pedro fue su primer papa, eso no es cierto, porque la palabra de Dios nos dice que Pedro fue destinado, mandado por Dios a predicarle a los judíos. Gálatas 2:9. Por lo tanto, Pedro nunca fue papa de Roma. ¿Ok? Regresemos a Efesios 3, por favor. Versículo 3 dice, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Se le revela a Pablo por parte de Dios el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, aquí nosotros en nuestra cultura, ¿verdad?, podemos interpretar misterio como algo malo, algo misterioso, algo que tenga que ver con las tinieblas, con lo oculto. Pero aquí la palabra misterio viene del griego musterión, que significa un secreto. Un misterio en la palabra de Dios es un secreto, que en el Antiguo Testamento no fue dado, no fue revelado, pero que en el Nuevo Testamento ha sido revelado, el misterio de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio o el secreto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo o en el secreto de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es lo que yo les estoy comentando, que ese misterio o ese secreto no fue revelado en el Antiguo Testamento. Se hablaba del Mesías, entre líneas, se hablaba del siervo sufriente, Isaías 53, pero no se hablaba de que ese misterio iba a ser revelado en una dispensación posterior o en una administración de la gracia de Dios posteriormente. Versículo 5 de Efesios 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Cuando está escrito con E mayúscula, se refiere a Espíritu Santo. Luego dice la palabra bendita del Señor: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora lo revela Pablo porque hay dos puntos ahí después. Y viene y revela Pablo el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los judíos creían que ellos eran solamente los privilegiados, los que iban a recibir solamente la vida eterna, el reinado de nuestro Señor Dios bendito. Pero ese misterio, mi Señor Dios lo tenía oculto desde la eternidad. Desde la eternidad. Repito el versículo 6, que los gentiles son coherederos. ¿Coherederos con quiénes? Pues con los judíos. Coherederos con los judíos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Ahí está revelando algo que los judíos lo tenían oculto, nublado, no entendido. Es más, hasta los judíos despreciaban a los paganos, ¿verdad? A los gentiles. No se juntaban con ellos, no se juntaban con la chusma. Pero Pablo revela cuál es ese misterio. Que nosotros, dice, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Somos participantes junto con ellos, porque primero la promesa, como dice aquí, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos también copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquí en Gálatas 3, vamos para atrás por favor, Gálatas 3:14. Nos habla de esa promesa. Gálatas 3:14, dice el Señor en su palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la promesa, que también vamos a ser nosotros copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? Que si nosotros por fe creemos en Cristo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo en nosotros, así como también la recibieron los judíos. Regreso a Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y eso es maravilloso. El que yo sepa, el que yo entienda, el que yo experimente una relación íntima con el Espíritu Santo es lo más maravilloso que el ser humano puede tener.
porque el Espíritu Santo que vive en mí, que habita en mí, porque yo soy su santuario, soy su templo, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me revela, el Espíritu Santo me redarguye, el Espíritu Santo cuando yo estoy en una ira incontrolable, el Espíritu Santo me frena. ¡Ey! No digas groserías. ¡Ey! No te atrevas a hablar así, estás dando mal testimonio. El Espíritu Santo en nosotros está formando a Cristo en nosotros. Y eso es lo más maravilloso que le puede suceder a un ser humano. Vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo pensó. Si de repente estamos en una situación difícil, complicado o algo cotidiano, siempre debemos de pensar cómo actuaría Cristo. De la manera que me estoy conduciendo, ¿así actuaría Cristo? ¿O no actuaría de esa manera? Entonces, como conocemos la Escritura, conocemos el Evangelio y quién es nuestro Señor Jesucristo, pues entonces vamos a tener ahí la respuesta. Si estoy yo iracundo todo el tiempo, ¿así anduvo el Señor todo el tiempo enojado? Claro que no. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye y nos dice, no estás reflejando a Cristo. Lo estás vituperando. Lo estás vituperando. Yo les voy a compartir algo. Hace 8 días que tuvimos aquí nuestro hermoso evento de bautizos, vino la chica, la señora, ¿verdad? Tiene 2 hijos, Judith, que es vecina de ahí en nuestro edificio donde vivimos, que tuvo problemas con otra vecina y que la vecina que tuvo problemas con ella y su marido, los denunció por tráfico de drogas y hasta la cárcel fue a dar esta chica. Me acuerdo yo ese día en la mañana yo me desperté porque me despertó una alarma de un carro, salí a la ventana y hay el ejército ahí. Y luego escuché ruidos hacia atrás de la cocina y me fui a la cocina y vi que habían soldados en la casa de ella. ¿Qué está pasando? Luego me imaginé que bueno, nuestra vecina que tiene problemas con todo el mundo, pues bueno, hizo eso, ¿no? Gracias a Dios se demostró la inocencia de ella y de su marido, ya están viviendo en su casa y aquí la tuvimos. Aquí la tuvimos. ¿Por qué la tuvimos aquí? ¿Por qué se decidió a venir? ¿Por qué? Por el testimonio de nosotros viviendo allí. Es importantísimo el testimonio. Yo una vez nada más me acuerdo que a ella y a su marido le entregué un plan de salvación. Fue lo único que hice, pero ella a lo largo de los años, pues ha visto cuando yo de repente agarro, y no soy yo, es el Señor en uno. Yo no soy nada, lo aclaro. De repente agarro y veo que ya viene la camioneta en la esquina, y si yo ya estoy en la puerta de la entrada, agarro y nada me cuesta abrirle el zaguán para que entre la camioneta. Y ella llegue directamente con sus hijos y se mete a la camioneta, y luego yo agarro y le cierro la puerta del garage. Y bueno, pues ese tipo de acciones son de amor al prójimo. En varias ocasiones mi esposa le ha regalado cosas a sus hijos, o sea, se hace la labor, la obra en la fe y la oración. ¿Para qué? Para que la gente empiece a notar. Yo no entendía a lo largo de estos 20 años que tengo viviendo ahí, por qué estoy ahí todavía. Porque tenemos el bar y tenemos los conciertos. Ayer mismo estuvo el AC/DC, ese grupo de música fresa, ¿verdad? Que tocan música clásica, ¿no?
Bien bonita esa música, ¿verdad? Entonces hay oportunidades que a veces uno ni duerme ni no, pero bueno, uno en el Señor se pone y ora y le pide con todo su corazón. Pero el Señor me ha dejado ver a lo largo de los años que lo que yo estoy haciendo ahí es una obra. Es una obra con todos los vecinos. Ya la hermanita Feli del departamento 7 que se cayó, ¿se acuerdan? La de la cadera, pues procuro cada 8 días, cada viernes, subir a darle palabra de Dios. Se la ha invitado a la iglesia, pero ella ya se está dejando, digámoslo así. Se está dejando. Ya no quiere salir, ya no quiere vivir, digámoslo así. Pero se le está dando palabra del Señor para que su alma esté en paz. ¿Sí? Se le ha predicado a varios vecinos de allí, o sea, el Señor está obrando ahí por medio de un servidor y de mi esposa y de mi hijo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El testimonio es importantísimo. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve la gente? Yo, 8 días antes del evento de hace 8 días, yo invité a Judith y con la mano en la cintura dijo, sí voy. Ese día, hace 8 días, estaba llorando y comentó que qué bonita comunidad hay aquí. Entonces, poco a poco, vamos sembrando. Yo les pido sus oraciones por ella, la señora Judith, vecina del pastor, para que el Señor toque su corazón y esté aquí cada 8 días. Oremos por ella. Pero todo tiene que ver con el testimonio. ¿Y quién nos ayuda a dar ese testimonio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está formando a Cristo en uno. Y el Señor quiere que seamos luz a las naciones, seamos la sal en la tierra, seamos la luz del mundo. ¿Para qué? Para jalar más, ¿verdad? Para que hayan más entendidos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. En este mundo que ya está totalmente de cabeza y que se va a poner peor, pero que más almas vengan a los pies de Cristo. ¿Sí? Entonces somos unos privilegiados que tenemos al Espíritu Santo y que debemos de echar mano del Espíritu Santo. Pedirle que nos ayude en todo, en todo. ¿No saben? No sabemos el poder que tenemos por medio del Espíritu Santo. Mi poder no hay ningún poder en mí, el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayude a dar testimonio y a reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Versículo 6 nuevamente de Efesios 3, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Copartícipes de la promesa, que es el Espíritu Santo en nosotros. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Siempre el Evangelio por delante. Siempre la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí hay un punto importante. Porque si no conocemos, no entendemos bien esta escritura, cuando vayamos a Apocalipsis, capítulo, por ejemplo, 10, no vamos a entender acerca de un misterio que va a ser consumado. El misterio de Dios se consumará, dice la palabra. Vamos a Apocalipsis 10, por favor. Muchos hermanos en Cristo, ¿verdad?, de todo el mundo piensan que el Señor Jesús ya viene ahorita. Ya mañana, si Él quiere, viene por su iglesia y se la lleva antes de entrar a la tribulación. Mucha iglesia tiene ese pensamiento, ¿verdad?
debemos de respetarlo con todo nuestro corazón, debemos de respetarlo, pero la Escritura dice otra cosa. En Apocalipsis 10, sí, dice el Señor en su palabra, déjenme ver desde qué versículo comenzamos. Desde el 1, para entender el contexto, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Proclama potestad sobre la tierra y sobre el mar, o sea, sobre todo, ¿verdad? El globo terráqueo. Y clamó, dice, a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No nos dice la palabra qué son estos 7 truenos, pero yo lo relaciono con lluvia, ¿no? Cuando hay lluvia, cuando hay tormenta, pues hay truenos, hay relámpagos. Podría ser un cambio climático más severo, solamente Dios lo sabe. Versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, ya no va a haber más tiempo. La gracia se acaba, dice. El favor de Dios ya hasta ahí va a llegar. Sino que en los días, pongan atención, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿de qué trompeta estamos hablando? De la 7ª trompeta, de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Dice que cuando él comience a tocar la trompeta, ¿verdad? La voz del 7º ángel, pues la 7ª trompeta. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Acabamos de leer en Efesios 3, ¿cuál es ese misterio? El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Con este versículo me baso yo de que el arrebatamiento de la iglesia va a ser cuando el 7º ángel toque la trompeta de Apocalipsis. Y eso va a ser a la mitad de la tribulación, porque sellos, trompetas y truenos se tocarán en la tribulación. Las copas de la ira de Dios en la gran tribulación. Cuando aquí la palabra dice que el misterio de Dios se va a consumar cuando se toque la 7ª trompeta, quiere decir que los gentiles, como fue escrito, serán arrebatados. Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, no nada más de judíos, sino de gentiles. Y es más, está escrito en el libro de Romanos que cuando llegue la plenitud, cuando reciban a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, la plenitud de los gentiles, entonces Dios tratará un asunto especial con su pueblo Israel. Y eso ya será en la gran tribulación. Entonces, con este versículo, el Señor nos da luz de que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación. Ahora, en Apocalipsis 11, del 15 al 18,
habla de la séptima trompeta. Y vamos a ver las características de la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todos los países, todos los reinos van a ser de Cristo. Y Él reinará, dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira, dice, y tu ira ha venido. ¿Cuándo va a llegar la ira de Dios? En la gran tribulación. Después de que se toque la séptima trompeta, Cristo Jesús viene por su iglesia, nos lleva con Él para celebrar sus benditas bodas con nosotros, e inmediatamente después comienza la ira de Dios. Gran tribulación. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, el premio, el regalo, lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Si predicamos la palabra de Dios, si no la predicamos, vamos a entrar al tribunal de Cristo y se nos va a juzgar, no para condenación porque ya somos salvos, sino para recompensa, para, si trabajaste arduamente en el reino aquí en la tierra, el Señor te va a poner sobre 10 ciudades a que las gobiernes, o sobre 5, o sobre 2, según tu capacidad, porque así lo dice la palabra, porque a cada uno se nos ha dado capacidades diferentes. Hay hermanos evangelistas que así predican y así luego la gente se convierte por boca de ellos. El Señor los dotó con ese evangelismo, esa palabra, ¿verdad? De predicación. Hay otros con otros dones y cada uno forma el cuerpo de Cristo. Pero aquí dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, el premio a tus siervos, comienza por los profetas, ¿verdad? A tus siervos los profetas del Antiguo Testamento. Ojo, no hay profetas aquí hoy en día ya no hay profetas. Está el don de la profecía, pero no hay profetas. A tus profetas, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, a los santos. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así es de que vean cómo en la séptima trompeta, ¿sí?, Cristo Jesús viene por su iglesia y luego la ira de Dios viene. Pero cuando nosotros seamos levantados, inmediatamente pasamos a tribunal para que se nos den las coronas, porque se nos van a dar coronas también. Hay 5 coronas incorruptibles de gloria escritas en la palabra, según lo que hayamos hecho. Y si recibí corona, al final del tribunal, dice la Escritura que yo no la merezco. Esa corona es de Cristo. Entonces se las vamos a aventar a nuestro amado esposo, a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él es digno de todo honor, porque solamente Él es digno de toda gloria, de toda honra por los siglos de los siglos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea nuestro Señor. Regresemos a Efesios 3, por favor.
Entonces ya entendemos cuál es ese misterio, como dice aquí Efesios 3, que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don o el regalo de la gracia, del favor de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. O sea, todavía Pablo diciendo que él es designado para predicar la palabra a los gentiles, a los no judíos. Versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vean la humildad de Pablo. El menor de los más pequeños, imagínense. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este favor de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Conocemos las riquezas de Cristo? Amén. Pero ¿qué creen? No las conocemos todas. Unas conocemos. Aquí Pablo nos está diciendo que le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, la palabra de Dios, de las inescrutables. ¿Qué significa inescrutable? Algo que no se sabe, algo que no se entiende, algo que no se sabe, que no se puede saber. Por eso pregunté, ¿conocemos las riquezas de Cristo? Sí, sí las conocemos, pero son pequeñas, son pocas. Con esa tenemos, imagínense, todo lo que nos espera en el reino de los cielos. Todo lo que el Señor nos va a dar en el reino de los cielos. Es más, todo lo que ya nos está dando desde ahorita, nada más que a veces no lo entendemos o no lo dimensionamos en su justa dimensión. De que como el Señor, por ejemplo, es un ejemplo, como el Señor cuando yo salgo de mi casa, ¿verdad? Salgo escoltado. Ahí van atrás de mí en su camionetota blindada, ¿verdad? 4 atrás de mí, y para todos lados donde yo voy, van conmigo. El Señor cuida a sus hijos, nos cuida como a la niña de sus ojos. Con eso tengo. Otra promesa, otra bendición espiritual, que si yo escudriño la palabra, que si yo busco el reino de Dios y su justicia aquí en la palabra, todo lo que está escrito en el libro de Mateo me será dado. No me va a faltar el alimento. Voy a estar vestido, voy a estar calzado. No me va a faltar absolutamente nada. Pero hay una condicionante. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra promesa, que si yo de lo que Dios me bendijo, de lo que Dios me dio, me desprendo y se lo doy a los pobres, dice el libro de Proverbios que jamás seré pobre, que veré pobreza. Hermosura de palabra que tenemos. Hay que meditarla, hay que analizarla para ver lo grandioso que es nuestro Señor Dios. Que conocemos las riquezas de Cristo, sí, pero hay riquezas inescrutables que todavía no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Las vamos a palpar, las vamos a vivir, las vamos a gozar con nuestro Señor bendito.
Versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora aquí, en este versículo 9, la Biblia Nueva Versión Internacional dice así, y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. La Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569, dice así, y de alumbrar a todos cuál sea la dispensación, la administración. Ya vimos esa palabra, dispensación y administración es lo mismo. Dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, y la Reina Casiodoro de Reina, entre paréntesis, pone, por Jesús el Cristo. La Reina Valera lo omite. Si ustedes ven en la Reina Valera no dice, llega hasta que creó todas las cosas y hay un punto y coma. Pero la Biblia Casiodoro de Reina dice, por Jesús el Cristo. Y cobra todo el sentido. Cobra todo el sentido. Repito el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o el beneficio del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea que Dios le dio a Pablo el ministerio de anunciar cuál era el misterio escondido de Dios desde los siglos, pero que en el Nuevo Testamento se iba a revelar, que nosotros los gentiles íbamos a ser coherederos de la gloria y de la gracia junto con los judíos. ¿Sí? Versículo 10, para que la multiforme, vean cómo escribe Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Este versículo 10 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que mi Señor Dios, por medio de la iglesia que somos nosotros, le va a dar o le está dando a entender a los principados y potestades invisibles. ¿Quiénes son esos? El reino de los cielos tiene a Dios, obviamente, como Rey de Reyes y Señor de Señores, igual que su Hijo amado Jesucristo. Y mi Señor Dios tiene jerarquías angélicas para ayudarnos, para defendernos, para bendecir un lugar. Si en un país, por ejemplo, hay, podría yo decir, hablar una utopía a lo mejor, pero la mayoría de la población es cristiana y se dedica fervientemente a la oración, el principado angélico de Dios, un príncipe angelical, protege a ese país, porque hay mucha población cristiana que está orando por su país.
¿De qué lo protege ese principado angélico de Dios? De un principado satánico, porque todo lo copia Satanás, de un principado satánico que nada más está esperando la oportunidad de que la iglesia caiga, o de que la iglesia mengüe, o de que la iglesia no ore, para que ese principado pueda hacer de las suyas en ese país. ¿Me explico? ¿Me explico? Que quede bien entendido esto. Hay principados, hay jerarquías angelicales que no vemos nosotros. Si tuviéramos ahorita nosotros ojos espirituales, aquí habría ángeles del Señor peleando con demonios. ¿Para qué? Para que no nos distraigan del mensaje, para que estemos atentos a la palabra. ¿Sí? O si volteamos a ver allá afuera al cielo, veríamos con ojos espirituales legiones de ángeles por todos lados, peleando y defendiendo a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que por medio de nosotros, mi Señor Dios quiere dar a conocer su multiforme sabiduría a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi Señor Dios quiere hacerle entender, hacerle ver a las potestades satánicas y a los principados satánicos su plan hermoso de que nosotros que fuimos caídos, que nosotros que fuimos concebidos del pecado, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, y nosotros por fe en Él recibimos su Espíritu Santo, seamos nosotros transformados, poco a poco, convertidos a la imagen de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios, dice Pablo, quiere mostrarle a las principados potestades satánicas, y que vean cómo en una familia con un matrimonio destrozado, si se acercan a Dios, pero verdaderamente, que no andemos que se acerquen a Dios, que rindan sus pies a Cristo, ese matrimonio caído va a ser restaurado, va a ser renovado, hasta que ese matrimonio se dé a la imagen de Cristo. Y que la gente que de repente pasaba por el pasillo y escuchaba unas palabrotas de la mujer o unas palabrotas del hombre, después vean el cambio en esas personas, en ese matrimonio. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Pero para hacerlo demostrar tanto a nosotros, a la gente, pero también a los principados y potestades. Ver que la multiforme sabiduría de Dios en un hombre caído, mi Señor Dios lo restaura, lo levanta, y esa persona que fumaba, se echaba su cigarrito de marihuana, tomaba, mentía, mujeriego, todo lo malo. Poco a poco, con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo, va siendo renovada, va siendo restaurada a la imagen de Cristo Jesús. Es hermoso, es algo maravilloso. Y eso para que vean la responsabilidad que tenemos nosotros. La responsabilidad que tenemos de que en el plan de Dios, Él quiere dar a conocer su multiforme sabiduría a esos principados y potestades. Decirles
Ven a ese que estaba todo tumbado, todo lleno de alcohol, todo lleno de ira, todo abatido, destruido. Ustedes, potestades satánicas y principados satánicos, véanlo. Yo lo voy a cambiar, yo lo voy a restaurar y lo voy a hacer conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos todos nosotros? ¿Sí? ¿Me expliqué? Espero que sí. Si no, vengan el martes, por favor, y me preguntan. ¿Ok? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Vean la responsabilidad que tenemos. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Esta palabra me gusta mucho. En quien tenemos seguridad. El mundo se siente inseguro. El mundo está inseguro. El mundo tiene incertidumbre. Que si va a haber la tercera, que si no la va a haber, que si sí va a haber un pacto de paz, que si no lo va a haber. Si lo hay o no lo hay, la iglesia está segura. La iglesia debe de estar segura y firme en su fe. Firme en su fe. Porque cuando venga la tribulación, como dice Apocalipsis 6, vamos a Apocalipsis 6, por favor. Ahorita en Europa, en Oriente Medio, los precios del petróleo, de la gasolina, de los víveres ya han subido bastante, ¿verdad? Y Trump ha querido frenar eso con estos acuerdos de paz que quiere tener con Irán para controlar los mercados, pero ya el último acuerdo que fue apenas ayer con el vicepresidente Vance, Irán no quiso. Dijo, nanay, dijo el otro. Entonces van a seguir subiendo los precios de las cosas. Pero dice aquí la palabra, es que escudriñemos para tener seguridad de que todo va a estar bien con su iglesia, todo va a estar bien con nosotros. Dice Apocalipsis 6, 5, cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se destape el tercer sello del Apocalipsis en la tribulación, los precios van a subir tanto que para comprar un bolillo vas a tener que trabajar un día completo. Porque dice 2 libras de trigo por 1 denario. Y 2 libras aproximadamente son 450 gramos de trigo. Entonces, 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era el pago de una jornada de 8 horas o del tiempo establecido en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta época de la tribulación, para comprar un bolillo vas a tener que trabajar 8 horas. O sea, de tal manera va a subir todo que va a estar muy caro y eso va a causar problemas en la sociedad, rapiña, robo, manifestaciones en contra de los gobiernos, ¿sí? Un caos. Pero vean lo que dice aquí la Escritura. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario.
punto y coma. Hay un pero ahí, dice. Pero no dañes el aceite ni el vino. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de toda esa turbulencia económica, en medio de esa problemática que va a vivir el mundo entero, la iglesia se va a gozar. La iglesia va a alabar y glorificar a Dios. La iglesia va a estar tranquila. Porque cuando dice, pero no dañes el aceite y el vino, significa, el aceite representa al Espíritu Santo. Y el vino en la palabra representa gozo. Quiere decir que aunque estén pasando todas estas cosas, la iglesia va a estar ungida por el Espíritu Santo, llena de gozo. Llena de gozo. Contenta, alegre. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Cristo va a venir. Que estamos a unos pasos de que el Señor, venga por nosotros y seamos librados de la ira venidera que viene al mundo. ¿Se dan cuenta? Vamos a estar protegidos. Por eso me fui a Apocalipsis, porque Efesios 3 dice en el versículo 12, en quien tenemos seguridad. ¿En quién tenemos seguridad? En Cristo. En Él tenemos seguridad y debemos estar seguros, arropados, protegidos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Hay que confiar en Él. Él no nos va a defraudar como el ser humano nos defrauda. Cristo Jesús nos da toda su confianza. En Él estamos seguros, plenos, completos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, obviamente, por medio de la fe en Él, Efesios 3:12, por medio de la fe en Él. Versículo 13, y con esto terminamos. Por lo cual pido que no desmayéis, dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, vuestra gloria. Pablo en este hermoso capítulo 3 nos habla de que el misterio de Dios es de que su iglesia, ¿verdad? Que los gentiles son coherederos de la gracia de Dios, copartícipes de la promesa que es el Espíritu Santo en nosotros, y que la iglesia es la que le va a comunicar, le va a dar el ejemplo, le va a dar esa cachetada a los principados y potestades en la forma de nuestro vivir, congruentemente con lo que decimos que somos, cristianos, hijos de Dios. Que demos testimonio, ¿verdad? Porque la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad?, se está manifestando en nosotros, para que los principados y potestades se queden así, con la boca abierta, de cómo Dios a un ser totalmente caído, y me estoy mencionando y señalando a mí, el Señor poco a poco, ¿verdad? Y todos nosotros nos va restaurando para ser imagen de Él. Y así se manifieste y sea dada la multiforme sabiduría de Dios. Por eso, mis amados hermanos, demos testimonio, prediquemos, compartamos, tengamos comunión con el Señor, oremos, estudiemos la palabra bendita del Señor para que la multiforme sabiduría de Dios sea manifestada a los principados y a los potestades angelicales. Gran responsabilidad tenemos, pero esa promesa, el Espíritu Santo en nosotros, su gran poder nos ayuda a ser transformados de gloria en gloria en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.